hablemos de las patologías gastrointestinales más frecuentes, no sin antes manifestarles la satisfacción que siento de haber contribuido a la realización de este congreso, porque es nuestra obligación educar y mucho más en tiempos de pandemia. Cuando hablamos entonces de patologías gastrointestinales más frecuentes, nos vamos a referir a la enfermedad por reflujo gastroesofágico, a la dispepsia funcional, al estreñimiento crónico y al síndrome de intestino irritable. Más o menos una prevalencia que, como ustedes ven ahí, está en un 10-20%. Nosotros en Venezuela hicimos en el 2011 un trabajo de investigación bien interesante que nos permitió conocer la prevalencia de la enfermedad por reflujo en Venezuela. En nuestro servicio de gastroenterología del Hospital Vargas, conjuntamente con gastroenterólogos de 15 estados, logramos presentar en el Congreso de Gastroenterología y publicarlo posteriormente la investigación que nos dice que Venezuela tiene un 11.54% de enfermedad por reflujo. Y pudiéramos presentar un caso clínico donde el motivo de consulta fue pirosis y regurgitaciones ácidas en un masculino de 34 años, quien refiere pirosis y regurgitaciones ácidas frecuentes más de 2 veces por semana desde hace 6 meses, manifiesta que ha aumentado peso 12 kilos en los últimos meses. Peso actual 94, una talla de 1.68 con un índice de masa corporal de 33.2. Una videogastroscopia, esófago, estómago y duodeno normal, ecografía normal y un perfil 20 dentro de límites normales. Y surge entonces la pregunta, ¿podemos plantear el diagnóstico clínico de enfermedad por reflujo en este paciente? Sí. ¿Por qué? Hay criterios cardinales, hay síntomas cardinales de la enfermedad. ¿Cuáles son? La pirosis y las regurgitaciones ácidas más de 2 veces por semana. Eso es un elemento con un factor de riesgo que se agrega que ustedes, como ustedes ven acá, es la obesidad. El diagnóstico clínico es válido. La clasificación de Montreal sigue siendo válida y estudiada hasta el momento, es del 2006, pero nos sigue dividiendo la enfermedad por reflujo en síndromes esofágicos, síndromes extraesofágicos. Dentro de los esofágicos, los sintomáticos y las lesiones mucosas. Dentro de los sintomáticos, el dolor torácico por reflujo, síndrome típico de la enfermedad por reflujo no erosiva, y dentro del grupo con lesión mucosa ya está la esofagitis, la estenosis, complicaciones como el esófago de Barrett y el porcentaje de adenocarcinoma que se menciona que pudiera estar relacionado con este esófago de Barrett. Dentro de los síntomas extraesofágicos, un punto ahí controversial que pudiera tener ciertos cambios en los años venideros, lo divide en asociaciones establecidas, donde está la tos por reflujo, la laringitis por reflujo. Ya ustedes saben, todos los pacientes que nos llegan de otorrinolaringología porque piensan que esa laringitis tiene que ver con reflujo, y muchos de esos pacientes, si es cierto, se demuestra que lo tienen. El asma por reflujo, las erosiones dentales por reflujo, y dentro de las asociaciones propuestas, que son estas controversiales que les digo que pudieran cambiar en los próximos años, la faringitis, la sinusitis, la fibrosis pulmonar idiopática y la otitis media recurrente. Como vemos acá, los síndromes esofágicos, tenemos la enfermedad por reflujo no erosiva, el mayor porcentaje, la enfermedad erosiva y complicaciones como el Barrett, y un 10% que más o menos es lo que hasta el momento se comenta que los pacientes con enfermedad por reflujo pudieran hacer 10% o menos de esófago de Barrett. Los últimos trabajos reportan cifras menores. Vemos acá cómo estudiar la enfermedad no erosiva. Tiene síntomas, la pirosis, tiene una endoscopia normal, no hay erosiones, no hay úlceras, no hay estenosis. Vemos que un 50 a 70% de ellos tiene una pHimetría esofágica anormal, pero entonces estamos frente a este grupo que tiene una pHimetría normal, y es aquí donde cabe la pregunta: ¿será esto enfermedad por reflujo? ¿O este paciente tiene una pirosis funcional y la pirosis funcional pasa a ser más bien un trastorno funcional, como está tratando de proponerlo la Fundación Roma? Vemos que esos pacientes con pirosis funcional, un 40% tienen
una exposición al ácido positiva, y este grupo podemos calificarlo como esófago hipersensible, y un 60% una exposición negativa, donde pudieran haber cambios mínimos del pH. Vemos la asociación hernia hiatal con enfermedad por reflujo. Vemos la normalidad, la unión esofagogástrica a nivel o un poco por debajo del hemidiafragma, mientras que acá tenemos que hay una porción de estómago que está pasando a través del hiato y la unión esofagogástrica está por encima del hemidiafragma. Hay que tener mucho cuidado con el diagnóstico de hernia hiatal. Los criterios anatómicos que debemos precisar, porque hay mucha gente por ahí con el diagnóstico de hernia hiatal que no tiene hernia hiatal, y es porque no hemos sido bien cuidadosos en el momento de hacer este diagnóstico. Es cierto, un 50%, tal vez un poco menos, de pacientes con enfermedad por reflujo tienen hernia hiatal. Hay muchos pacientes con hernia hiatal que no tienen la enfermedad por reflujo. Los consensos de Oporto y de Lyon hace 5 años definieron un concepto y hablan del moderno de la enfermedad por reflujo. Estudios endoscópicos, estudios de patológico y el ERG fisiológico, dependiendo la exposición al ácido, ya que si esta es mayor de 6%, si la exposición está entre un 4 y 6%, o si es menor de 4. ERG patológico, aquellos pacientes que tienen esofagitis grado C o D, estenosis, complicaciones como el Barrett, y esa exposición mayor de 6. El ERG fisiológico, que tiene una exposición menor de 4%, y hay una zona gris, como ustedes ven acá, que es un tanto controversial porque nadie nos asegura que en estos pacientes que tienen una esofagitis A o B no pudieran plantearse a futuro que corresponden al grupo de un ERG patológico. ¿Esto nos ayuda? Sí, definitivamente aquí en este grupo de ERG patológico podemos nosotros en cualquier momento, si no hay la respuesta favorable a la terapéutica, plantear una conducta quirúrgica, cosa que no está planteada en ningún momento en este ERG fisiológico, que es más bien aquel que se presenta de manera ocasional, esporádica y no frecuente como ocurre en el ERG patológico. Vamos entonces a tratar cuáles son los objetivos de tratar. Por supuesto, aliviar los síntomas y controlar estas manifestaciones que algunas veces comprometen severamente la vida de los pacientes. Mejorar esa calidad de vida, cicatrización de esa mucosa en el caso de la esofagitis erosiva y evitar el desarrollo de complicaciones. Barrett, estenosis y el adenocarcinoma, que ahora se reportan cifras menores, pero existe la asociación. Desde el punto de vista del tratamiento, medidas generales, tratamiento médico efectivo, tratamiento endoscópico, que es un tanto controversial y se han planteado múltiples alternativas. Tal vez surja en los años venideros alguna que podamos recomendar, pero hasta el momento no hay elementos para tener esa firmeza en esa recomendación. Y el tratamiento quirúrgico, por supuesto, cuando está realmente indicado. ¿Qué tratamientos usar? Los antiácidos, primera línea en fase aguda, por supuesto, tienen una acción corta. Ahí se pueden mencionar también los alginatos, que son buenos en combinación con los inhibidores de bombas de protones. Prokinéticos, que también son un tanto controversiales, pero cuando tú revisas los medicamentos, el mecanismo de acción de los prokinéticos y se ve que ayudan al vaciamiento esofágico, aumentan el tono del esfínter esofágico inferior y aumentan o facilitan el vaciamiento gástrico, oye, como que sí vale la pena indicarlos. Antagonistas de los receptores H2, de la histamina, alergia e intolerancia a inhibidores de bombas de protones sería una indicación para su uso, pero tienen sus efectos adversos. Y definitivamente esto que está acá es muy cierto. Los inhibidores de bombas de protones son estándar de oro en el tratamiento de la enfermedad por reflujo. ¿Cuáles? Todos son buenos. Unos más potentes que otros, unos tienen más efectos colaterales que otros, pero todos los inhibidores son buenos. ¿Y qué comentario debemos hacer acá? No abusar de ellos. Vamos a usarlos sin abusar de ellos, porque es ahí donde vienen los efectos colaterales que se pueden ir mencionando. Dentro del tratamiento quirúrgico, ¿a quién surge entonces la pregunta?
al paciente con ERG erosiva sintomática en jóvenes, preferiblemente con una adecuada respuesta a los inhibidores de protones, de bombas de protones. La evidencia de una hernia hiatal grande y los pacientes que desean suspender el tratamiento por costo o porque no desean tomar tratamiento, y aquellos que tienen intolerancia al tratamiento médico, porcentaje que no es muy alto. Llegamos entonces, una vez mencionados estos elementos o puntos claves de la enfermedad por reflujo, a otro caso clínico. Una paciente de 35 años que tiene manifestaciones de dolor epigástrico crónico recurrente, ardor, distensión, saciedad temprana, plenitud, eructos, náuseas. No hay evidencia de patología estructural que explique los síntomas, tiene una endoscopia hecha, tiene un ultrasonido realizado. Esos síntomas se presentan en los últimos 3 meses con inicio al menos 6 meses antes del diagnóstico. Esta paciente pudiera tener una dispepsia funcional. ¿Tiene síntomas? No tiene factores de riesgo, no tiene factores bandera roja o signos de alarma. Y el tiempo de evolución de una dispepsia funcional. Roma 4, ya pronto tendremos un consenso de Roma 5, pronto dentro de varios años, pero Roma 4 nos habla de los trastornos funcionales gastroduodenales y nos dice que la dispepsia funcional es el más frecuente dentro de este grupo. ¿Cómo se divide la dispepsia? No investigada, orgánica y funcional. Funcional, este grupo que estamos mencionando. Tiene síntomas, no tiene organicidad. Demostrada por lo menos. Diagnosticamos entonces con criterios clínicos basándonos en los síntomas. Eso nos permite decir si estamos frente a una dispepsia funcional. No obstante, es importante, y así lo recomienda Roma 4, que ese paciente, como lo mencioné anteriormente, debe tener una endoscopia, debe tener un ultrasonido. ¿Cómo se clasifica la dispepsia funcional? 2 grupos: síndrome de distrés postprandial y síndrome del dolor epigástrico. De ahora en adelante, cuando hablemos de dispepsia funcional, debemos colocar dispepsia funcional, DF, en punto, síndrome de distrés postprandial, o dispepsia funcional, o DF, síndrome de dolor epigástrico. Veamos cómo tienen síntomas diferentes. El síndrome del dolor epigástrico debe incluir una o más de los siguientes síntomas: dolor o ardor epigástrico de al menos moderada severidad, por lo menos una vez a la semana. El dolor es intermitente, no generalizado o localizado a otras regiones del tórax o el abdomen, no se alivia por las evacuaciones o expulsión de flatos y sin criterios de trastornos de problemas vesiculares o del esfínter de Oddi. Criterios clínicos que están presentes en los últimos 3 meses, eso siempre es necesario colocarlo porque Roma 4 lo establece así. Presente en los últimos 3 meses con inicio de síntomas de al menos 6 meses antes del diagnóstico. Y algo que hay que considerar, puede coexistir con el síndrome de distrés postprandial. Este debe incluir uno o más de los siguientes síntomas: la llenura postprandial después de las comidas ordinarias y la saciedad precoz. Criterios, el mismo tiempo que mencioné anteriormente, y algunos criterios adicionales de soporte como la distensión abdominal superior, náuseas, eructos, pueden coexistir con el dolor epigástrico. Importante, no podemos hablar de trastorno funcional digestivo si hay signos de alarma. No podemos hablar de dispepsia funcional si hay signos de alarma. ¿Cuáles son? Pérdida de peso, la edad mayor de 50 años, masa palpable, cirugía gástrica previa, anorexia, saciedad precoz, historias de úlcera péptica, cáncer gástrico familiar, hemorragias digestivas, vómitos, adenopatías, anemia, ictericia, disfagia. Surge entonces aquí una nueva pregunta, un poco controversial también. ¿Tiene que ver el Helicobacter pylori en este tema de la dispepsia funcional? Y otra pregunta sería, cuando realizamos una endoscopia y el paciente tiene síntomas dispépticos, hacemos la endoscopia y es normal. Tomamos biopsia, aun cuando la endoscopia es normal. La respuesta es sí. ¿Por qué?
porque ante la evidencia de que al menos un grupo de pacientes con dispepsia funcional se puede beneficiar de la erradicación del Helicobacter, tomar biopsia del cuerpo y antro, aun cuando su aspecto sea normal, puede ser de utilidad, principalmente en aquel paciente que ha fallado a otros tratamientos. Una pregunta que puede perfectamente surgir. El paciente nos puede decir, qué interesante su explicación, pero ahora, ¿cómo van a tratar ustedes mi dispepsia funcional? Entonces, es ahí donde vamos a plantear lo siguiente. ¿Cuáles son esas opciones terapéuticas? Dieta. Y aun cuando muchos dicen que no hay evidencia, yo cuando se plantea el tema les digo, hagamos dos grupos. Uno con dieta, medidas dietéticas, y otro sin dieta. Y veamos cuál de los dos grupos va a experimentar mejoría. La erradicación del Helicobacter pylori Maastricht, el consenso lo establece como tal, inhibidores de secreción ácida, prokinéticos, tienen muy buena justificación acá porque favorecen el vaciamiento gástrico y esofágico, y cuando el paciente no mejora, debemos pensar en terapias de acción central. ¿Qué nos dice el Colegio Americano de Gastroenterología en sus recomendaciones del 2017? Los pacientes con dispepsia funcional menores de 60 años deben tener un test no invasivo para el Helicobacter pylori y terapia de erradicación en caso de ser positivo. Los pacientes con dispepsia funcional menores de 60 años deben tener terapia con inhibidor de bombas de protones si son Helicobacter pylori negativo o si permanecen sintomáticos después de la erradicación, pensando en el cuadro de dolor epigástrico o en el síndrome del dolor epigástrico. Otro planteamiento, pacientes con dispepsia funcional menores de 60 años que no mejoran, la cosa se va complicando, no mejoran con inhibidor de bomba de protones o terapia de erradicación, se debe indicar el tratamiento con prokinéticos. Definitivamente, yo pienso particularmente, de acuerdo con todos los reportes, que esta es la gran indicación de un prokinético. ¿Por qué? Porque mejora el vaciamiento gástrico, mejora el vaciamiento esofágico, aumenta el tono del esfínter esofágico inferior. Nos sigue diciendo entonces el Colegio Americano, pacientes con dispepsia funcional menores de 60 años que no mejoran con inhibidor de bomba de protones o la terapia de erradicación, se les debe indicar terapia con antidepresivos tricíclicos, y ya aquí surge el concepto que vamos a mencionar más adelante en intestino irritable de la alteración del eje cerebro-intestinal, que muchas veces no le prestamos mucha atención y puede estar presente más de lo que pensamos. El otro comentario que nos hace el Colegio Americano, pacientes con dispepsia funcional que no responden a terapia farmacológica deben recibir terapia psicológica. No olvidemos esto. Aquí se puede obtener muy buenos resultados. Finalmente nos dicen, si se sugiere estudios de motilidad en pacientes seleccionados quienes tengan sospecha de gastroparesia. Otro caso clínico, ya que hemos hablado un poco del ERGE y un poco de la dispepsia funcional. Una paciente de 42 años, ansiosa, con muchos problemas familiares, que consulta porque tiene cambios en las evacuaciones más de una vez por semana, algunas veces diarrea, algunas veces estreñimiento o la alternancia de diarrea con estreñimiento. Hay ausencia de signos de alarma, los que mencioné anteriormente, no hay pérdida de peso, no hay anemia, no hay sangrado, no hay signos de alarma. El laboratorio, como ustedes observan acá, está dentro de límites normales. Esta paciente puede tener un síndrome de intestino irritable. Tiene criterios clínicos, tiene el tiempo de evolución, como lo describe Roma 3, Roma 4, y no hay ninguna alteración que me diga no es un intestino irritable. ¿Cómo lo define Roma 4 al intestino irritable? Como un trastorno fisiológico, como un trastorno funcional digestivo, pero le quita el adendum que sea necesario sospechar o la presencia de organicidad, que sea necesario. ¿Por qué el planteamiento de Roma cambia? Lo sigue considerando como trastorno funcional, pero quita el adendum de la organicidad, porque hay un grupo de pacientes
principalmente el síndrome postinfeccioso que puede tener microinflamación. Y por eso hace ese comentario. Y este tema yo creo que cada día va a tomar más cuerpo porque muchos están planteando en este momento que ya el intestino irritable pase a considerarse como un problema orgánico y no funcional. Yo creo que es como que muy rápido para concluir y pudiéramos pensar que sigue siendo un trastorno funcional y que el grupo postinfeccioso puede tener algo de organicidad por esa microinflamación que les he mencionado. En el caso que existan alteraciones de los signos de alarma, como los mencionados, que otros le dicen bandera roja, le hacemos una colonoscopia y las indicaciones serían pacientes mayores de 50 años, aquellos pacientes que tienen diarrea acuosa persistente y frecuente y la ausencia de respuesta al tratamiento. Cuando revisamos el modelo conceptual del intestino irritable, nos conseguimos con que Drossman dice que hay una alteración del eje cerebro-intestino, no hay duda, con unos factores predisponentes que pueden ser ambientales, que pueden ser genéticos, y esta retroalimentación de estas alteraciones de factores psicosociales y o intestinales va a llevar a los síntomas del intestino irritable, lo que trae como consecuencia lo que ustedes están observando acá. Resultados clínicos, el paciente recibe múltiples terapias, múltiples consultas médicas, el desempeño personal está comprometido, su calidad de vida es muy preocupante y esto representa de una forma bastante global lo que tienen nuestros pacientes con el síndrome de intestino irritable. No olvidemos ansiedad y depresión. Observen ahí los porcentajes que tienen estos pacientes y esto va a contribuir a la severidad del intestino irritable, que son cuadros bien preocupantes. Pasemos a hablar un poco del postinfeccioso que les mencionaba hace unos minutos, que tenía componente ya de microinflamación. Tiene los mecanismos clásicos del intestino irritable, que son la alteración motora y la hipersensibilidad, pero se agrega la inflamación de la mucosa gastrointestinal, la alteración de la permeabilidad mucosa y la alteración de la flora colónica. Si hay alteración de la permeabilidad y hay inflamación, eso ya no es funcional. Es por esto que quitan el adendum, que sea necesario suponer la ausencia de organicidad y lo siguen llamando como funcional, pero con esta aclaratoria. Estamos haciendo casualmente con la doctora Teresa Clegil del Hospital Vargas un trabajo de intestino irritable. Estamos tomando biopsias de colon en las colonoscopias que el estudio es normal, 4 muestras de colon derecho, 4 muestras de colon izquierdo y en algunos pacientes, sobre todo postinfecciosos, estamos encontrando mastocitos, linfocitos T, células enterocromofílicas. Vamos entonces a tratar a nuestro paciente con intestino irritable. Lo primero que debemos es buscar cuál es el síntoma predominante. ¿Es el dolor abdominal? ¿Es la diarrea? ¿Es la constipación? Y entonces, en base a eso, vamos a decidir cuál va a ser el tratamiento que le vamos a indicar a nuestros pacientes. No olvidar que hay un tratamiento farmacológico donde la relación médico-paciente, la buena relación médico-paciente, como lo comentó el doctor Garazzini en su excelente conferencia ayer de relación médico-paciente, puede convertirse en el mejor evento terapéutico frente a esta situación. La fibra, y algo importante es explicarle al paciente qué fibra soluble, qué fibra insoluble, que no deben comer cantidad anormal de fibra porque les puede ocasionar distensión abdominal. La dieta FODMAP se está recomendando. Yo particularmente no soy muy amigo de la idea de la dieta porque es muy restrictiva. Tanto quita que hasta la manzana dice que puede ocasionar molestia, cuando la manzana es un producto, un alimento bastante natural y que el paciente tolera muy bien. ¿Qué le digo yo a mis pacientes y qué debemos nosotros sembrar como concepto? Dieta a tolerancia. Haga una lista de todo lo que le cae bien y eso es lo que usted va a comer. Haga una lista de todo lo que le cae mal y lo elimina. Ejercicio físico, no hay duda que esto ayuda a estos pacientes que tienen un eje cerebro-intestino alterado. El tratamiento psicológico reduce la intensidad de los síntomas sin observar cambios significativos en el estreñimiento ni la diarrea.
Hipnoterapia, acupuntura, se están mencionando últimamente. Yo creo que no hay evidencia al respecto, aun cuando ahí hay un B2 débil a favor de la intervención. Tratamiento, insisto, psicoterapéutico, el tratamiento psicológico trae un significativo descenso de los síntomas, así como también una disminución de la ansiedad y de la depresión concomitantes y de las consultas clínicas. Vamos a revisar rápidamente este algoritmo que nos plantea el tratamiento del intestino irritable. Es hecho por la Organización Mundial de Gastroenterología. Si tu paciente tiene síntomas clínicos, un diagnóstico clínico de intestino irritable, educa a tu paciente porque hay muchas cosas que él debe saber y le debes aclarar, sobre todo que no tiene un cáncer, porque hasta que no se lo aclares, no va a seguir, no va a salir de esa sintomatología y de esa preocupación. Como ustedes ven acá, entonces van los tres grupos: síndrome de intestino irritable con predominancia de constipación, síndrome de intestino irritable con predominancia de diarrea y el síndrome de intestino irritable mixto. ¿Qué vamos a usar en el síndrome de intestino irritable con constipación? Antes les hago un comentario. Yo pienso que pudiéramos tener en este grupo de síndrome de intestino irritable con predominancia de constipación un buen porcentaje de pacientes con estreñimiento crónico funcional. Y es ahí donde vamos a recomendar, como lo dice acá el algoritmo, dieta, fibra, y cuando no hay respuesta, vamos a utilizar medicamentos como lubiprostone, linaclotride. Realmente hay en Venezuela en este momento prucaloprida, que ayuda a los pacientes con constipación y que pudiera mejorar cuando no hay respuesta con las medidas comunes. Yo particularmente, y lo tengo que decir, tengo muy buena experiencia en tratamiento de estreñimiento crónico con dieta y ejercicio. Y muy pocas veces, a menos que sean pacientes con cierta edad, encamados, etcétera, donde uso medicación. El grupo con diarrea, tenemos una primera línea de tratamiento, la loperamida, a demanda. Luego podemos considerar, y aquí surge la incorporación de antidepresivos tricíclicos, y una tercera línea donde ellos sugieren la realización de prueba de aliento y un tratamiento con rifaximina de 2 semanas. Rifaximina en intestino irritable da buenos resultados. ¿Y eso por qué? Porque el tema de la microbiota intestinal, la disbiosis, pudiera tener un papel importante, sobre todo en pacientes con el síndrome postinfeccioso. El otro grupo es el del dolor abdominal y los síntomas intestinales. Ya aquí tenemos el síndrome de intestino irritable mixto. Tenemos una primera línea de tratamiento donde está el bromuro de pinaverio, la trimebutina, en Venezuela se consiguen. Una segunda línea donde omitimos antiespasmódicos si no hay mejoría y comenzamos a usar los antidepresivos tricíclicos. Oigan esto: antidepresivos tricíclicos o inhibidores de la captación de serotonina en intestino irritable. ¿Por qué? Porque hay una alteración del eje cerebro-intestino y no le estamos prestando mucha atención. Finalmente, una tercera línea, la rifaximina, si aún se mantienen los síntomas de dolor y gases, distensión abdominal. Vamos ya casi terminando con estos puntos claves para llevar a casa. Decimos que la prevalencia de estas patologías frecuentes está entre un 10-20%, con variación en diferentes países. La enfermedad por reflujo no erosiva es más frecuente, 70%, que la enfermedad erosiva, que es la que tiene erosiones, úlceras y que se puede complicar con estenosis, esófago de Barrett y el adenocarcinoma. Los inhibidores de bombas de protones son tratamiento de elección. Todos son buenos, unos más potentes que otros. El uso de prokinéticos es controversial, pero un grupo de pacientes refiere mejoría al recibirlo, como aquellos que tienen sobreposición con dispepsia funcional. Tienen reflujo, pero además tienen dispepsia funcional. Y ya comentaba minutos antes que el prokinético
prokinético tiene muy buena indicación y mejora frecuentemente a estos pacientes con dispepsia funcional. La erradicación del Helicobacter pylori tiene indicaciones claras en pacientes con dispepsia funcional. Así lo dice el Colegio Americano de acuerdo con las recomendaciones que les leí. Los prokinéticos y medidas dietéticas son de ayuda en estos pacientes con dispepsia. El estreñimiento crónico mejora con medidas dietéticas y ejercicio. De no haber respuesta, se pueden usar medicamentos como el polietilenglicol, lubiprostone, rucaloprida o linaclotide. Cuando las cosas no van bien, debemos reevaluar el diagnóstico. ¿Realmente esto será un intestino irritable? Puede ser una enfermedad celíaca, puede ser una intolerancia al gluten, pueden ser otras patologías que no he precisado muy bien, tal vez porque no hemos hecho esa historia clínica bien detallada que tantas veces nos ayuda. Cuando no hay respuesta con la terapia inicial, los antidepresivos tratan eficazmente el intestino irritable y ya que en la fisiopatología de estos trastornos digestivos funcionales hay una alteración del eje cerebro-intestino, muchas veces, y esto no lo debemos olvidar, la psicoterapia de apoyo es de gran valor. Por su atención, muchísimas gracias.